Mientras Neya, Sisu y el príncipe eran trasladados en sus barriles, los Cerns fueron detenidos varias veces por otros semi-humanos, pero ninguno de los barriles fue abierto y registrado. De esta manera, los tres llegaron a las inmediaciones de la oficina del secuaz demonio. Los tres salieron de los barriles. Se habían asomado desde dentro de los barriles, pero la seguridad no se había fortalecido. Parece que el rescate del príncipe aún no había sido descubierto. Neya colgó al príncipe sobre su espalda y, mientras ella lo aseguraba con una cuerda, uno de los Cerns se adelantó para buscar una audiencia con el demonio secuaz. Era una forma de reconocimiento. Una vez que todos terminaron sus preparativos para irrumpir, el Cern regresó. Está solo, sin guardias. Neya frunció el ceño. Ahora que Haldabaoth estaba tan malherido, ¿no iba a fortalecer sus defensas como uno de los únicos 3 demonios secuaces? ¿O se había relajado ahora que el rey hechicero estaba muerto? Mientras todo tipo de preguntas giraban en su cabeza, lo único que importaba era la seguridad del príncipe. Eso significa que es la oportunidad perfecta para matarlo. Vamos. De acuerdo con las palabras del príncipe, todos ellos entraron en acción. Una vez que uno de los Cerns abrió la puerta, Neya, que estaba a la cabeza del grupo, pudo ver claramente lo que había dentro de la habitación. La amplia oficina tenía un techo de 5 metros de altura y era muy espaciosa. Debido a que había muchos muebles superiores, dio la impresión de una suite de lujo estereotipada. Había un horrible monstruo frente a una mesa negra de aspecto sólido y habló. ¿Humanos? Y esos son ser. Parecía estar diciéndoles algo. Sin embargo, no estaban aquí para hablar. El príncipe inmediatamente lanzó un hechizo desde la espalda de Neya. Jin, 5 elementos, gran bola de fuego. Una débil llama pasó volando por delante de Neya como si hubiera sido lanzada a la habitación. Había oído por el camino que se trataba de un hechizo de ataque de 4º nivel llamado así por su poder de ataque. Por lo general, era lo primero que entraba en una habitación porque explotaba al entrar en contacto con cualquier cosa. Sin embargo, Yang, 5 elementos, gran bola de fuego. La llama se apagó a mitad de camino, como si hubiera sido apagada por el viento. Lo sabía, murmuró el príncipe con odio. No volvió a atacar. Ese hechizo había sido un experimento. Aunque tenía previsto ejercer presión sobre el ataque si no se hubiera negado, lamentablemente no había sido así. Incluso si no tenía la intención de desperdiciar maná, debía lanzar hechizos de acuerdo con sus ataques. ¿Ese es el príncipe Cern en la espalda de la humana? No parece que los humanos lo capturaran y lo trajeran aquí, cujajaja, ¿es traición, entonces? Interesante. El gran demonio parecía que había salido de una pesadilla mientras se ponía en pie lentamente, como burlándose de un ser humano. Estaba completamente desnudo, así que sus brazos, que llegaban hasta las rodillas, y sus piernas y su cuerpo de piel y huesos estaban completamente expuestos. Su cuerpo se asemejaba a la madera marchita, tan esbelta y frágil que incluso Neya sintió que podía romperla. Ese cuerpo de madera marchita no tenía cabeza. No había nada más que una línea recta que se extendía de hombro a hombro. No, había una rama delgada, más delgada que la muñeca de una mujer, que sobresalía de la región del cuello. Había 2 frutas en él. Esas deben haber sido las llamadas cabezas de este gran demonio. Neya no podía evitar chillar así. Tal fue su conmoción que fue el único sonido que pudo hacer al principio. Como dijo Sisu, estas eran las características especiales de los círculos, 2 cabezas. Uno de ellos pertenecía a un gusano de aspecto monstruoso. Se parecía mucho al príncipe y dada la impresión de lo que había oído, probablemente era la gran madre. El problema era la otra cabeza. Pertenecía a una mujer, con los ojos en blanco y la boca abierta como un pez. Su cutis estaba mal, pero la cabeza no parecía estar podrida o dañada y su pelo rubio asterisco incluso brillaba. Podía ver carne roja brillante en el plano donde la cabeza había sido separada del cuerpo y parecía lo suficientemente húmeda como para sangrar. Aunque el hecho de que la cabeza pareciera recién cortada, era bastante misterioso, así fue como pudo saber inmediatamente a quién pertenecía. En un tuit, Maruyama mencionó que se había olvidado de explicar que el pelo de Kellart era tan brillante que parecía rubio, pero en realidad es marrón. Kellart Custodio Sama, aunque solo la había visto desde lejos, no había forma de que pudiese haberla confundido con otra persona. Era la sacerdotisa de más alto rango del Reino Santo. La confusión y la duda se arremolinaron en Neya. ¿Qué estaba pasando?
¿Había mentido el CERN? Pensaron que Neya y Sisu considerarían huir si sabían que era Kelart. Ya veo, ya veo, ya veo. ¿O CERNs, significa esto que ya no os importa lo que le pase a vuestro rey y a la gente en esa tierra? Os daré una última oportunidad. Si capturáis a esta gente, puedo dejaros ir con un castigo leve, ¿sabes? Esas frutos, como cabezas grotescas, no se movían. Tampoco esos ojos blancos. No parecían más que adornos. En ese caso, ¿de dónde venía esa voz? El príncipe no prestó atención a la pregunta de Neya y miró ferozmente al gran demonio. Sus subordinados Seans inmediatamente se pusieron en posición para atacar en cualquier momento. HMPH, ¿qué más hay que decir en este momento? ¿Quién te creería después de matar al rey? ¿El rey? ¿Es eso cierto? Neya escuchó lo que parecía ser sorpresa en esa voz. Leer eso fue difícil porque este demonio no tenía cabeza propia y su expresión no cambió. Después de todo, era difícil leer la cara del oponente para ver si el ataque había sido efectivo. En ese sentido, los Seans también eran molestos oponentes para los humanos. Mi deber es este lugar, que está fuera de mi jurisdicción. Eso se debió a que vuestro rey era demasiado tonto. Que, vaya, vaya, vaya. Queridos traidores, no me digan que vinieron solo para hablar. Viniste aquí porque pensabas que podías derrotarme, ¿no? En ese caso, ¿cuál es vuestra carta de triunfo? ¿Esta humana? Un dedo con una garra que debería tener más de 60 centímetros de largo, se extendió de su mano y apuntó a Neya, como si fuera a decírtelo. El gran demonio respondió con calma al estallido del príncipe. No tienes que hacerlo, demonio sombra. La sombra del gran demonio se extendió en un movimiento deslizante, se hinchó, pasando a un plano tridimensional. Parecía la imagen comúnmente hablada de un demonio, pero teñida completamente de negro. Y había dos de ellos, probablemente por eso no tenía guardias semi-humanos. Matad a todos los Seans excepto al príncipe. Yo me apoderaré del príncipe, humana, si los traicionas, podré salvar a la gente en los campos que son valiosos para ti, hasta la cantidad de dedos que tienes en las dos manos. El gran demonio hizo la misma propuesta que Sisu esperaba. Mientras Neya se llenaba de respeto por el ojo conocedor de Sisu, decidió responder a su pregunta con el fin de que fuera descuidado. ¿En serio? Después de aventurar cuidadosamente su respuesta, pudo escuchar la alegría en la voz del demonio. ¿Qué estás diciendo? Nos estás traicionando. El príncipe gritó de espaldas a Neya, por lo que la atención del gran demonio se centró completamente en Neya. Cállate, cállate, cállate. Estoy hablando con ella, cumpliré mi promesa. Dime a cuánta gente quieres proteger y ayudar. Si los dedos de las dos manos no son suficientes, podemos continuar las discusiones. El indefenso demonio, que parecía haber olvidado el significado de la precaución, estaba lleno de aperturas. El as en la manga, Sisu, no se lo perdería. Saltó por la sombra de la puerta y levantó su pistola de hechizos. El cañón escupió fuego y el gran demonio agarró su hombro y tropezó hacia atrás. Sisu había estado esperando sola fuera de la sala el momento adecuado para lanzar este ataque sorpresa y se indicó el inicio de las hostilidades. Las negociaciones que tenían la intención de manipular a su oponente para que se descuidara ya habían terminado. Los guardias reales Sean se abalanzaron sobre los demonios sombra. Sisu se apresuró a entrar en la sala a una velocidad temible, pasando por encima de los frentes de ambos bandos con un juego de piernas vertiginoso y se acercó al gran demonio. ¿Qué? El rey Echi. No hay necesidad de explicar. Sisu atacó con su daga y el gran demonio la paró con sus garras. Aunque sabía que había poco tiempo una vez que la batalla comenzaba, Neya expresó su infelicidad por el príncipe que estaba detrás de ella. ¿Qué quieres decir con pelo negro? ¿No es su pelo rubio? ¿Rubia? ¿A qué te refieres con rubia? Es negro claro, ¿no? No sonaba como si estuviera mintiendo. ¿Podría ser? ¿Los Seans percibían los colores de forma diferente a los seres humanos? Neya había oído una vez que ciertas especies con visión oscura no podían distinguir los colores, solo el blanco y el negro. Había también algunos que no podían discernir los colores sin luz. La luz en el almacén era probablemente para que esas especies pudieran ver de qué color era su comida. Te lo diré más tarde, Jin, 5 elementos, garra relámpago, TCH,
Yang, 5 elementos, garra relámpago. Un golpe de electricidad se lanzó por el aire como el golpe de las garras de una bestia, pero se desvanecía a mitad de camino. Aunque hubo hechizos como 5 elementos, ablandar acero que disminuían la fuerza defensiva y hechizos como 5 elementos, endurecer acero que aumentaban el poder de ataque. Así como otros aumentaban las invocaciones como 5 elementos, llamar al Señor del Rayo, el enemigo podría no negar esos hechizos y, en su lugar, lanzarles un hechizo de alto nivel. Para evitarlo, el príncipe simplemente lanzaba hechizos de ataque que el enemigo no podía ignorar. Además, se centró en el uso de hechizos de elementos eléctricos que el enemigo no debería haber sido capaz de resistir y luego utilizó una habilidad especial llamada fortalecimiento de elemento madera. Aunque el elementalísimo del demonio debería haber sido capaz de defenderse contra él, el hechizo fortalecido del príncipe no podía ser completamente negado, por lo que empezó a sufrir daños menores. Aunque la Gran Madre original pudo haber usado técnicas de fortalecimiento al igual que el príncipe, ahora no era más que un accesorio para el gran demonio. El demonio no poseía técnicas de fortalecimiento propias y, por lo tanto, fue afectado por el poder del hechizo del príncipe. Como Sisu estaba tomando el papel de primera línea, Neya tuvo que hacer su trabajo como retaguardia. No podía simplemente servir como transporte para el príncipe ante un enemigo tan poderoso. Ella soltó una flecha del Ultimate Astrea fugaz super que ella sostenía. Mientras su disparo contra el cuerpo principal era muy preciso, el gran demonio lo rechazó fácilmente con su mano. Fuera de mi camino, onda de choque. La cara de Kellart, sus labios se movieron y lanzó un hechizo de ataque de segundo nivel en Sisu. Aunque el cuerpo de Sisu se levantó del suelo por un impacto que era invisible al ojo humano, no parecía haber sufrido ningún daño que pudiera haber obstaculizado sus movimientos. Neya no esperaba nada menos de una doncella demonio con una clasificación de 150. Jin, 5 elementos, garra relámpago. Yang, 5 elementos, garra relámpago. Se volvieron a lanzar los mismos hechizos y una débil corriente de electricidad pasó junto al cuerpo del demonio. Heridas abiertas. Ese contraataque era un hechizo que empeoraría cualquier herida. Naturalmente, estaba dirigido a Sisu, que estaba siendo atacada por las garras del demonio. Todo lo que podía ver era la espalda de Sisu. Sin embargo, su destreza no parecía haber disminuido. El sudor corría por la espalda de Neya. Ella era la única que podía curar, por lo tanto, ella era naturalmente la sanadora. Sin embargo, aunque podía darse cuenta de lo mucho que estaba herida, carecía de la experiencia de combate necesaria para darse cuenta de lo graves que eran las heridas de los demás. En particular, personas como Sisu, que no eran particularmente expresivas, podrían exceder sus límites y colapsar antes de que ella se diera cuenta de que algo andaba mal con ella. Por lo tanto, tenía que estar muy atenta a Sisu y al príncipe. Era como hacer una cosa con la mano derecha y otra con la izquierda y, estaba tan ocupada, que empezó a confundirse. Aún así, tenía que hacer esto. El príncipe siguió lanzando hechizos de ataque, mientras que Sisu sufría daños menores mientras golpeaba al demonio con su cuchillo. Ambos estaban completando perfectamente sus tareas y ella no podía simplemente darse por vencida y decir que era la única que no podía hacer esto. Recuperación pesada. Neya juzgó que Sisu había sido gravemente herida, así que activó el ítem que el rey hechicero le había prestado y lanzó un hechizo de curación de tercer nivel sobre Sisu. Ya veo. Los instintos de Neya le dijeron que la atención del demonio sin rostro estaba en ella. Las palabras del gran demonio implicaban que conocía la identidad de la curandera, que debía ser destruida primero. De hecho, el gran demonio todavía tenía suficiente fuerza para lanzar un hechizo de ataque sobre Neya después de negar el hechizo del príncipe. Onda de choque. Un pulso invisible de fuerza corrió hacia ella como un martillo de guerra balanceándose a toda potencia. Podía escuchar asquerosas grietas desde dentro de su cuerpo y se retorcía agonizantemente por el dolor que la atravesaba. Le dolía más que el hechizo que él aún había usado con ella. No podía creer que Sisu hubiese sufrido un ataque como este con tanta indiferencia. Ahora sabía por qué Kellart Castorio había sido calificada de genio. Fue por ese poderoso golpe. Aunque apretase los dientes, Neya no podía evitar que se le escapara un grito de dolor ahogado. ¿Estás bien? Estoy bien. Neya respondió al príncipe, que estaba preocupado por ella. Llamaré a todos los Cerns. No. Protegeré a Neya. Sisu extendió sus brazos, de pie como si estuviera protegiendo a Neya. El gran demonio era enorme y hacía que Sisu pareciera pequeña.
Por lo tanto, debía poder ver a Neya sin ningún impedimento. Sin embargo, Neya estaba muy feliz por dentro. ¿Qué? Ah, el demonio gritó con voz ronca. Parecería que Sisu le había hecho algo, que había tenido un efecto. ¿Ha usado una habilidad especial? ¿O, tal vez un hechizo? No estaba segura de lo que había pasado exactamente, pero Neya sintió cómo se debilitaba la intención asesina del gran demonio. Por supuesto, probablemente estaba imaginando cosas. Después de todo, no había razón por la que este gran demonio quisiera matarla menos ahora mismo. Si hubiera otro ataque como el último, otro hechizo tan poderoso como el último, ella debería ser capaz de soportarlo. No, ella quería soportarlo. Había recuperado el maná que había perdido durante la batalla con el baúl, pero aún se desconocía el número de veces que podía usar recuperación pesada, así que, lo mejor era guardar los usos tanto como fuera posible. Sin embargo, si ella quisiera cubrir el campo de sanadora, también significaría que, si se equivocara, iría más allá de sus límites. Era muy difícil determinar el momento adecuado para sanar a alguien, y ella está empuñando el arco que Ainsama le prestó. Su voz sonaba muy fuerte como para ser la de Sisu. Probablemente estaba levantando la voz para alabar mejor al rey hechicero. Esta era una batalla de vida o muerte, pero no se atrevía a mencionarlo. Después de todo, esta fue una acción tomada por Sisu, la persona más fuerte de su lado y que estaba rodeada de un aura de experiencia. Podría tener un plan en mente. ¿Qué quieres decir, el rey hechicero? Había sorpresa en la voz del demonio secuaz. Así era el rey hechicero. Debió haber oído de Haldabaoth que era un oponente del que había que desconfiar. Sí, es un arco rúnico. Habiendo oído algo que no podía pasar por alto, Neya advirtió a Sisu. Sisu, no le hables de nosotras. ¿Qué? Así que era un arma hecha con el antiguo y perdido arte de la herrería rúnica, un arma como esa podría incluso ser capaz de matarme. ¿Por qué está explicando eso con tanto detalle? Mientras Neya pensaba eso, inmediatamente se sintió avergonzada. Ahora mismo, ella estaba peleando con un adversario increíblemente poderoso donde su vida en juego. Una escudera débil como ella no podía darse el lujo de contemplar tales asuntos. Así que es rúnico, increíble. El demonio secuaz siguió hablando en un tono muy reservado. Quizás lo hacía para distraer a Neya. Ciertamente, ¿herrería rúnica? La voz sorprendida del príncipe salió de detrás de ella. Por eso Neya tenía que hablar. No, esta no es un arma así. Mientras Neya gritaba, sintió a Sisu y al esbirro congelarse por un instante. Debe haber sido eso. Cuando dos oponentes eran iguales, todo lo que podían hacer era mirarse fijamente el uno al otro sin poder hacer un movimiento. Debe haber sido eso. Herreri, no, gritó Neya sin tener en cuenta nada más y el demonio secuaz gruñó en voz baja. Así que tenías algo así, entonces, yo, ceguera. El hechizo que salió de la nada ennegreció la visión de Neya. Debe haberlo hecho para dejar impotente a la sanadora. El ítem que Neya había pedido prestado solo le permitía usar recuperación pesada y no hechizos que pudieran curar su ceguera. Un sacerdote o un lanzador de magia divina podría haberse curado muy fácilmente. Desafortunadamente, no había nadie así aquí. No sabía cuánto tiempo iba a durar la oscuridad, pero si quería curar a Sisu, tenía que estar al alcance de su mano. No puedo ver. Era muy importante contarles a sus camaradas lo que le había pasado. Sisu, si estás herida, tienes que decírmelo. Lo siento, no conozco hechizos que puedan curar tu ceguera. No te preocupes. Después de responder a la disculpa de detrás de ella, Neya tiró de su cuerda de arco tensa. Debería ser capaz de dar en el blanco solo de memoria. Este fue el fruto de la experiencia que había ganado luchando contra el baúl y muchos adversarios de gran tamaño. La cuerda del arco se movió. Gubar. Oyó el gemido de dolor del demonio secuaz. Lo has logrado. Intentó esquivar, pero tuvo el efecto contrario. Bien hecho. Después de escuchar la explicación del príncipe, Neya se dio cuenta de lo afortunada que había sido y le rezó al rey hechicero. Sigue disparando así. Aunque el sonido de los Seans luchando contra los demonios de las sombras que la rodeaban hizo muy difícil saber lo que estaba pasando, Neya se centró en las heridas de Sisu y en la ubicación del demonio secuaz y siguió disparando a este último. Quizás fue porque estaba herido y se dio cuenta de que perdería si no derrotaba a Sisu primero, pero el demonio secuaz centró todos sus ataques en Sisu.
Además, siguió lanzándole hechizo ceguera, tratando de incapacitarla al igual que hizo con ella, pero ella se resistió a todos ellos, así que no tuvieron ningún efecto. En ese caso, todo lo que tenía que hacer era seguir presionando. Justo cuando el maná del príncipe estaba a punto de agotarse, la victoria les llegó como algo natural. Los gritos de alegría del príncipe eran incluso un poco molestos. Los Ernst que luchaban a su alrededor habían perdido, pero habían salido victoriosos. Sin embargo, el hechizo de Neya aún no había expirado. Todavía no podía ver nada. Aún así, no era un hechizo permanente. Con toda probabilidad, se desvanecería después de algún tiempo y la única razón por la que había durado tanto tiempo, era porque Kelart Custodio era muy poderosa. Aunque no podía ver nada, podía sentir la presencia de los Ernst acercándose a ella. Mi príncipe. Me alegro de que estés bien. Por favor, consumiré los restos de la gran madre Dono con todo respeto. Así que te la estás comiendo, pensó Neya, y con el debido respeto. Ya que habían dicho tanto, todo lo que ella podía hacer, era aceptarlo como una tradición única de su especie. Neya, ¿qué debemos hacer con la cabeza de la humana? ¿Nos la comemos también? No, por favor, no. Los humanos no tenemos tales prácticas de entierro. Lo devolveremos a la ciudad con el debido respeto. Veo que los entierros humanos son bastante extraños. No, seguramente tú debes pensar lo mismo de nosotros también. Esto es probablemente lo que llaman un choque cultural. Además, te estoy profundamente agradecido. Si solo fuéramos nosotros, nunca hubiéramos. Espera. No hay tiempo para seguir hablando. Vamos a movernos. Podía oír un disturbio en la distancia. Parecería que el Ejército de Liberación finalmente había hecho contacto con la alianza semi-humana. O eso, o los soldados habían oído el sonido de la batalla y venían aquí para ver lo que estaba pasando. Cualquiera que fuese, no podían quedarse aquí mucho tiempo. Así es, sí, Susan. Entonces, por favor, ayuda al Ejército de Liberación a atacar Kalinsa como acordamos. Lo entiendo, vosotros, sí. Nos moveremos de inmediato, tú y los humanos entraréis en los barriles, mi príncipe. Le llevaremos fuera de la ciudad. Aunque no podía decirlo porque no podía ver, podía sentir que Sisu dudaba. La razón era obvia, odiaba los barriles. Neya sentía lo mismo. Nosotros también ayudaremos. Una vez que me recupere de mi ceguera, yo también ayudaré. El príncipe la golpeaba en la espalda como un pez atrapado. Estaba saltando de alegría. Neya estaba un poco deprimida por lo bien que se había adaptado a la situación. Si nuestros aliados están partiendo, entonces, vayamos nosotros también. Por supuesto, mi maná se ha agotado, así que, no puedo lanzar grandes hechizos, así que, en su lugar, te lanzaré hechizos de fortalecimiento. Mi príncipe, silencio, ¿quieres que sea un ser que envía a sus aliados a la muerte? Eso debería ser suficiente. Vamos, Sisu los instó. Parecía ansiosa por alejarse del barril. Entonces, te enviaré a donde están reunidos nuestros colegas. Por favor, entra.